A veces, los hombres más fuertes son los que más se rompen por dentro, y Burt Reynolds fue uno de ellos. Fue actor, fue símbolo, fue leyenda, pero también fue hijo de un padre que nunca lo abrazó. Un hombre que, aun con todo el amor del público, jamás se sintió suficiente. Hoy vamos a descubrir los detalles médicos reales de su autopsia, su colapso final y las muchas heridas que no se veían en pantalla. Burt nació en el invierno de 1936 en Michigan, pero creció en Florida. Su madre era enfermera jefe, su padre un veterano de guerra condecorado que se convirtió en jefe de policía y en un hombre temido por su propio hijo. Burt decía que con una sola mirada de su padre ya sabía que estaba en problemas. Ese niño que solo buscaba aprobación creció obsesionado con demostrar que era fuerte. Y sí, lo era. En la secundaria brilló como atleta. Obtuvo una beca para jugar fútbol americano. Todo apuntaba a que se convertiría en profesional, hasta que una lesión en la rodilla lo sacó del campo para siempre. Y como si el destino insistiera en frenarlo, poco después, en una Nochebuena, tuvo un accidente automovilístico brutal. El coche quedó incrustado bajo un camión de cemento, perdió el vaso, estuvo al borde de la muerte. Salvado de milagro y sin rumbo claro, se refugió en el teatro y ahí encontró su verdadera vocación. Ganó el premio al mejor actor en la competencia estatal de drama en Florida. En poco tiempo estaba en la televisión, luego en el cine y finalmente en todas partes. Su gran salto fue en 1972 con Deliverance. Y el mismo año hizo historia al posar en el centro de una revista para mujeres, Cosmopolitan, semidesnudo, sonriendo, desafiando lo que se esperaba de un actor masculino. No solo era atractivo, era carismático, divertido y hacía sus propias escenas de acción. Con Smokey and the Bandit se convirtió en un fenómeno. Fue el actor más taquillero del mundo durante 5 años consecutivos, algo que nadie más ha logrado. Ganó un Globo de Oro por Boogie Nights, trabajó en más de 80 películas y más de 300 producciones de televisión. Era invencible, o eso parecía. Pero detrás de las cámaras, el cuerpo de Burt se iba rompiendo. Por décadas hizo sus propias escenas de riesgo. Saltaba de autos, caía por barrancos, se estrellaba contra cosas, una y otra vez. En Deliverance golpeó su cóccix contra las rocas al bajar un río. Nunca se recuperó del todo. Y en 1984, durante la filmación de City Heat, su mandíbula fue rota por error con una silla que no debía usarse. El dolor fue tal que no podía masticar, perdió casi 20 kilos. Y los rumores de SIDA no tardaron en circular. Pero no era VIH, era dolor, dolor físico, dolor en el alma y una adicción que comenzaba a tomar control. Empezó tomando Percadan, una mezcla de oxicodona con aspirina, pero pronto eso no fue suficiente. Le recetaron Halcion, un potente hipnótico que se usaba como somnífero. La dosis máxima recomendada era de 2 pastillas por noche. Burt tomaba 50. Sí, 50. También tomaba Valium, Ativan, Compassin y muchas veces los mezclaba con alcohol. Una combinación letal. Literalmente podía dormirse y no despertar. Durante años vivió así, con el cuerpo entumecido por los medicamentos, el alma silenciada por el miedo y el dolor apenas contenido. En 1985 trató de dejarlo todo por su cuenta, sin ayuda, sin terapia, porque era un hombre de verdad, como decía su padre. Esa decisión casi le costó la vida. Tuvo una convulsión grave. Entró en coma durante 9 horas. Los médicos pensaron que no despertaría, pero despertó.
y como muchas veces antes, sobrevivió. Desde joven, Burt sufría de ansiedad debilitante. En una ocasión tuvo un episodio con su pareja de entonces, la actriz Sally Field. Se llevó la mano al pecho. No podía respirar. Parecía un infarto. Lo llevaron al hospital, pero los estudios cardíacos salieron normales. Era ansiedad, pura, cruda, incontrolable. Su médico recomendó terapia, Sally también, pero él nunca la aceptó. Decía que no necesitaba hablar con nadie, que él podía con todo, pero no podía. En 1988 se casó con Lonnie Anderson. Tuvieron un hijo adoptivo, Quinton, el gran amor de su vida, pero en 1991 el matrimonio se rompió, y con él algo dentro de Burt también. Perdió la custodia de Quinton. El dolor fue devastador, y por si fuera poco, sus inversiones salieron mal. Restaurantes fallidos, equipos deportivos que no daban ganancia. En 1996 declaró bancarrota. Debía más de 11 millones de dólares, incluyendo más de 120,000 solo en pelucas. Habría matado por un abrazo de su padre. Eso dijo una vez, y tal vez eso lo resume todo. En un mundo que lo amaba, él nunca supo cómo amarse a sí mismo. Pero el momento más duro aún estaba por llegar. En sus últimos años, Burt Reynolds caminaba encorvado con dificultad. Sus ojos brillaban, pero su cuerpo ya no respondía. Parecía cansado, frágil, pero aún seguía trabajando. Aún sonreía a sus fans. Y aún tenía un sueño por cumplir: volver a la pantalla grande en una película de Quentin Tarantino. Era el año 2018. Burt tenía 82 años y acababa de ser elegido para un papel en Once Upon a Time in Hollywood. Durante los ensayos en su casa de Florida, algo ocurrió. Era el 6 de septiembre, cerca del mediodía. Burt se había retirado a descansar en privado, después de ensayar sus líneas. Poco después, se escuchó un grito débil desde su habitación. El cuidador corrió. Encontró a Burt en el suelo, sudoroso, con la piel pálida, dolorido. Estaba sufriendo un colapso cardíaco. La llamada al 911 fue inmediata. Fue trasladado al Jupiter Medical Center en Florida. Allí permaneció consciente por algunas horas. Se mantuvo estable al principio, pero durante la noche su estado se deterioró rápidamente. A la mañana siguiente fue declarado muerto. Su certificado de defunción no especificó una causa directa. Sin embargo, tanto su representante como múltiples medios informaron que murió de un paro cardíaco. Pero, ¿qué causó ese paro? La respuesta está en todo lo que vivió y todo lo que su cuerpo ya no podía soportar. En el año 2010, 8 años antes de morir, Burt sufrió un episodio grave de dolores en el pecho. Los estudios médicos revelaron algo alarmante. Tenía múltiples arterias coronarias obstruidas. Fue sometido a una cirugía de bypass quíntuple, no 1, no 2, 5. Significaba que todas sus principales vías de circulación al corazón estaban deterioradas. La operación fue un éxito. Burt volvió a trabajar, volvió a filmar, pero los médicos sabían que ese reloj ya estaba corriendo. Estudios recientes muestran que a partir del 8º año posterior a un bypass múltiple, el riesgo de muerte súbita aumenta significativamente. Y Burt estaba en su 8º año exacto. Además de su historia cardíaca, Burt cargaba con décadas de ansiedad crónica, mal manejada. Desde los años 70 sufría ataques de pánico intensos. En varias ocasiones creyó estar teniendo un infarto. Nunca accedió a tratamiento psicológico. Su generación y su orgullo se lo impedían. Rechazaba ayuda, callaba el dolor, callaba el miedo, y eso destruye en silencio.
Está demostrado que el estrés severo y sostenido puede causar miocardiopatía inducida por estrés, también conocida como síndrome del corazón roto. Una condición que estrecha las arterias coronarias, provoca espasmos vasculares y puede derivar en un infarto o paro cardíaco. Al momento de su muerte, Burt ya no consumía Halcion ni estaba bajo tratamiento de rehabilitación, pero su historial médico mostraba que durante más de 20 años había ingerido Halcion, hipnótico extremadamente potente, hasta 50 pastillas por día, Valium, Ativan y Compasine, ansiolíticos de acción prolongada. Alcohol lo usaba para relajarse mientras su corazón se debilitaba. Esta combinación produce supresión del sistema nervioso central, ralentiza la respiración, disminuye la presión arterial y aumenta dramáticamente el riesgo de paro cardiorrespiratorio. Aunque había dejado estos fármacos en 2009, los efectos a largo plazo permanecen. Daño hepático, acumulación de residuos en el tejido graso, desregulación del sistema autónomo, tolerancia cardíaca reducida. En sus últimos años, Burt ya no podía caminar sin ayuda. Decía que eran lesiones viejas, pero hay indicios de que sufría artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que no solo ataca las articulaciones, sino también los vasos sanguíneos, incluyendo las arterias del corazón. Esa condición podría haber acelerado su aterosclerosis, la misma que lo llevó a necesitar el bypass. Durante décadas, su cuerpo recibió golpes constantes. Rodilla destruida desde los 19 años, cóccix fracturado, mandíbula rota, caídas, cirugías múltiples. Todo eso, acumulado, terminó dejando a un hombre cuyo cuerpo ya no tenía margen de resistencia. Murió el mismo día que ensayaba para su regreso triunfal al cine. Había memorizado sus líneas. Estaba entusiasmado con su nuevo personaje. Ese día, su corazón decidió parar, y con él se apagó una de las luces más brillantes de la historia del cine. Filmó más de 80 películas, apareció en más de 300 producciones, ganó el Globo de Oro, fue el más taquillero del planeta, amó, cayó, luchó y sobrevivió, hasta que ya no pudo más. Pero detrás del mito, había un niño que nunca recibió el abrazo de su padre. Había un hombre que lo dio todo en pantalla y que solo pidió ser recordado como alguien que lo intentó. Gracias a Dios que falló en el fútbol, porque así el cine ganó a uno de los grandes. Burt Reynolds fue amado por millones, pero también fue un hombre roto, lleno de cicatrices que nadie veía. Hizo reír, hizo soñar y murió luchando en silencio contra sí mismo. Ahora que conoces lo que realmente ocurrió, ¿crees que fue su corazón el que falló o todo lo que lo rodeaba desde joven? ¿Te imaginabas que detrás del mito había tanta soledad, ansiedad, presión y dolor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué te dejó esta historia, y si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de contenido te toca, te remueve por dentro. Así que te invito a suscribirte al canal. Aquí no solo hablamos de autopsias, hablamos de personas, de vidas reales, de lo que nadie se atreve a contar, pero tú mereces saber. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, a veces los que más brillan son los que más oscuridad esconden por dentro.